Saludos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista en Smart Travel News para nuestro podcast, nuestro canal de YouTube, nuestra newsletter, ya sabéis, en todos nuestros canales. Y hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros ahora ya un viejo amigo de la casa, aunque hablando antes de grabar hemos descubierto que somos como empresas de la misma edad, porque Smart Travel News y Best Revenue comenzaron justo hace 10 años, así que ya sabéis de quién estoy hablando. Y es nada menos que Chema Herrero, que es el CEO y fundador de Best Revenue. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas, Panda. Pues muy bien, cumpliendo años los dos estamos, o sea que contentos en este 10º aniversario, Creo que se puede decir que estamos cada vez mejor, humildemente. claramente. Eso sin ningún lugar a duda. 10 años que han pasado muy rápido, Sí, pero que, oye, yo me veo igual que cuando empecé, con las mismas ganas, o sea que eso está bien. mejor incluso. Pues oye, por ahí te quería preguntar primero, por este aniversario, por lo que significa también arrancar un proyecto personal, que los dos sabemos que no es particularmente sencillo, que está lleno de trabas y dificultades, y llegar a los 10 años, pues hay que celebrarlo y así debe ser. Pero cuéntame tus sensaciones, ¿no?, de haber llegado a este hito. Pues la verdad es que han sido años además complicados porque de por medio hemos tenido pandemias, hemos tenido momentos de incertidumbre, volvemos a tenerlos en la actualidad y nos hemos tenido que enfrentar a muchas innovaciones en el campo de la tecnología que han afectado al sector turístico y que hemos tenido que crecer un poco con ellas. Y ha sido un viaje, la verdad es que ha sido un viaje fascinante. Yo me acuerdo cuando empezábamos, todos hablábamos del revenue management como algo que era una moda, que empezaba en el 2016, ha ido evolucionando, ahora ya no hablamos de revenue, sino hablamos de profit, hablamos de rentabilidad. Antes un machine learning o un business intelligence parecía estar de moda y ahora ya, si no tienes una IA en vena, no estás en lo que estás. Entonces, bueno, lo que he aprendido durante estos 10 años como compañía es que lo importante es tener una hoja de ruta coherente e intentar adaptarte a lo que en cada momento viene pidiendo y viene solicitando el sector. Eh, 10 años puede parecer muy poco, pero si todos miramos hacia atrás, la hotelería de este país ha crecido muchísimo, ha cambiado muchísimo, se ha tenido que enfrentar a muchos retos y bueno, el poder ser testigo y acompañar a muchos de nuestros clientes en esos cambios, en esa evangelización, en muchos casos, para hacer entender conceptos distintos y conceptos que antes bueno, pues parecían lejanos y que ahora son de total actualidad. Bueno, pues ha sido un viaje, yo creo que merece la pena. Para los que nos gusta el sector y los que nos gusta y apasiona el turismo, han sido 10 años pues, de cambios continuos y bueno, y lo importante es que seguimos aquí en la brecha. Todo el equipo que ha formado parte en algún momento de Best Revenue sabe que hemos tenido siempre tres máximas, que eran el ser profesionales en lo que estábamos haciendo, el ser coherentes con la hoja de ruta que habíamos establecido y ser cercanos, ponernos las camisetas de cada uno de nuestros clientes. Y lo hicimos el primer año, en 2016, y lo seguimos haciendo con las últimas unidades, los últimos hoteles que han entrado con nosotros en 2026. O sea que seguimos siendo un poco lo mismo. Has mencionado un par de veces vuestra hoja de ruta, que me parece un concepto interesante. ¿Estáis como empresa en el punto que tú soñabas o esperabas o habéis diseñado cuando comenzasteis hace 10 años? ¿O todavía veis que tenéis mucho margen de crecimiento o de diversificación? Pero en esa imagen que tú tenías cuando comenzaste, ¿pensarías que estabas donde estás ahora? Bueno, en esa imagen que uno tiene y esa hoja de ruta que cuando uno inicia una empresa, uno sabe que los 2, 3 primeros años siempre son años de consolidación muy difíciles, muy complicados. Tienes que intentar hacerte con una cartera de clientes, mantenerla y a partir de ahí poder tener, digamos, una estructura o querer tener una estructura que dé servicio a esos clientes y pensar hacia dónde apuntamos. Nosotros nos hemos encontrado en que 4 años después de arrancar nos encontrábamos en una pandemia. Eso nos hizo crecer con la plataforma de formación turística que fue Teduca, fruto de Ujú. Ahora Turismo, que fue la iniciativa que tuvimos en tiempos de pandemia.
Y para cerrar el círculo hemos creado la parte de Habitus como una subbrand, una comercializadora a nivel hotelera. Son ideas que ya teníamos en esa hoja de ruta inicial porque lo que queremos es crecer, pero siempre crecer con sentido, dándole sentido a lo que es el core principal de nuestro negocio, que es la consultoría que siempre hemos tenido en Revenue y que es Mm, la que nos ha sentado, digamos, en el mercado. A partir de ahí, pues la verdad es que tuvimos la fortuna de encontrar hace mucho tiempo un partner tecnológico como Antonio Tapia y RepTool que nos han hecho crecer eh, de manera potente dentro del mercado con una base tecnológica que nos ofrecía muchísimas garantías. Y a partir de ahí, es verdad que uno puede querer crecer mucho, pero igual que en el sector hay muchos cambios, en la vida personal de cada uno también los hay. mm, Y, y- y tú sabes mejor que nadie que recientemente uno, cuando sufre un burnout, pues se paran las máquinas, la hoja de ruta se recompone, el DAFO lo recompones y entonces la capacidad de querer crecer más o menos, pues también cambia y varía. Durante todo este tiempo nos hemos estado adaptando a lo que necesitábamos en cada momento. Ahora mismo BRevenue está en un momento en el que optamos por más dar un servicio boutique y tener los clientes que tenemos y tratar de ocupar el espacio que siempre hemos ocupado con esa coherencia, intentando divulgar lo bueno que hacemos en nuestro trabajo. Y es un poco donde queremos estar. No queremos crecer mucho más, no queremos ser los que más hoteles tenemos. Creo que nos llevamos fantásticamente bien con otras empresas que se dedican al servicio de consultoría exactamente igual que nosotros, con los que afortunadamente, como digo, nos llevamos fantásticamente bien. Son grandísimos profesionales, creo que hay un espacio para todo el mundo y es un poco donde queremos situarnos, digamos que en ese servicio de consultoría honesto y de acompañamiento. sí, esto daría para otro podcast entero, pero esta visión de como parece que cuando uno tiene una empresa siempre hay que crecer y ser más grande y al final hay que estar donde uno aporta valor y lo hace bien y está cómodo y todo está en su sitio de alguna manera, ¿no? Y luego surgirán cosas, pero yo creo que esta filosofía de no crecer a cualquier precio tiene todo el sentido del mundo. Te quería preguntar, Chema, imagino que en estos 10 años has hablado también de socios tecnológicos, lo cual me parece muy interesante porque es una forma de eliminar ciertos conceptos de la competencia y al revés, de apoyarse en otras empresas para crecer. Pero también imagino que habéis tenido hoteleras con las que habéis trabajado, no sé si mejor que con otras, pero que digamos que ha habido un feeling especial o que podrías definir casi como un caso de éxito, ¿no? No sé si puedes explicarme también algún ejemplo de hoteleras con los que hayáis crecido un poco a la par. Pues afortunadamente han sido muchos clientes y de tipologías totalmente diferentes. Es verdad que tenemos un know-how muy potente en el segmento de vacacional. Históricamente siempre nos ha gustado. Al final yo vengo de muchos años en los que estuve en Zenit Hoteles, pero vengo también de la tour operación y del mundo de la distribución. Y el mundo vacacional siempre me ha llamado la atención porque es mucho más complejo el encontrar los equilibrios, porque digamos que el poder cuadrar los números siempre es mucho más dinámico, mucho más interesante muchas veces, ¿vale? En este caso, te pondría como ejemplo, pues creo que un poco una tipología de cadena con la que hemos encontrado esa governance ideal que supone una consultora y lo que puede aportar, que sería el caso de Luna Hotels. Desde hace un par de años, desde la entrada de Javier Tausia con la cadena y la expansión que están planteando, nosotros nos hemos convertido en su departamento de revenue, pues poniéndonos la camiseta desde fuera, pero implementando muchísimas cosas desde dentro, porque con toda la estructura que tienen, su departamento de reserva, su departamento comercial, la parte de e-commerce, la parte de marketing con dirección general, o sea, el poder juntarnos con todos, el hacer estrategias que son transversales a todos los niveles, la permeabilidad que tienen a la hora de poder asumir estrategias que hacen cambios operativos en su día a día. Bueno, esto es el ideal, el engranaje ideal para garantizar unos resultados pues, como los que se están teniendo y una sostenibilidad de negocio, porque al final
una de las cosas que sí que hemos aprendido durante todos estos años es que uno puede ganar en un año mucho dinero, puedes quitarle la coyuntura, digamos, el efecto coyuntural que puedes tener, pero realmente lo que nos gusta hacer en nuestros proyectos es intentar que ese crecimiento sea sostenible, que se afiance en una cartera de clientes de venta directa potente, que sepamos que los datos con los que estamos trabajando son limpios y fluidos, sostenibles para que podamos estar trazando estrategias a futuro. Ahora con la incorporación, por ejemplo, de la IA, que muchos quieren implementar todos los temas de IA, pero si no tenemos los datos realmente bien trabajados, volvemos a hacer lo mismo. La IA no puede inventarse sistemas de forecasting o previsiones si no tiene una base de datos que realmente sea buena. Con lo cual, el haber trabajado eso durante mucho tiempo nos ofrece una sostenibilidad a nivel de ingresos y a nivel de futuro fantástica. El caso de Luna es uno, el caso de Montes, por ejemplo, que está en Sierra Nevada, creo que es otro ejemplo para poder poner encima de la mesa porque era un hotel que venía de una gestión poco compleja, Ajá. en la que la parte de la venta directa no tenía un peso y de la mano de Mirai, acompañándolo con estrategias potentes de venta directa, hemos conseguido, pues que los números realmente sean unos números con un ser de venta muy potente en venta directa y que le garanticen que durante los próximos años, si hay nieve, que es la otra variable que tenemos en el caso de Sierra Nevada, pues sea un negocio sumamente rentable, ¿no? Y eso para la propiedad es fantástico, para nosotros como gestores detrás es lo que nos hace que nuestro trabajo tenga sentido. Claro. Y has mencionado esta idea de crecimiento sostenible. Yo no sé si podemos extrapolarla de alguna manera al sector en su conjunto, ¿no? Has mencionado, evidentemente, que estáis más cómodos en el vacacional, que es quien tira al final del récord para arriba, ¿no? El famoso récord de esos 100 millones que están ahí, que parece que todo el mundo los quiere, queremos alcanzarlos como sea, que no sabemos si es algo positivo o negativo o qué es, pero, y yo sé que esta es una discusión habitual, pero eres la persona para preguntar sobre estos temas, ¿no? Estamos llegando al límite, tenemos un crecimiento sostenible real, los precios aguantan más, y yo sé que ahora hay mucha incertidumbre porque pasan cosas, estamos viendo cómo está el mundo, pero en tu visión, ¿cómo está esa balanza? ¿La equilibramos o no la equilibramos? Yo hace poco saqué un post en el que hablaba de que para mí los 100 millones creo que es una locura. O sea, Sí. eh, lo podemos ver como queramos, pero la percepción que tenemos todos como turistas cuando viajamos, antes se concentraba mucho en la parte de julio y agosto, en la que todo estaba lleno, fueras donde fueras, está todo lleno, pero es que ahora está lleno prácticamente durante todo el año, todos los sitios. Sí. ¿Sigue habiendo una temporalidad marcada en algunos sitios? Claro que sí. Hay que trabajar para intentar cambiarlo y para que en destinos como pueden ser destinos que no son prime, pues destinos en Castilla y León, destinos en Extremadura, destinos en según qué temporadas podamos tener otro tipo de cliente, pues claro que sí. Pero creo que todo tiene su límite y que estamos, estamos rozando el cambiar un poco la percepción que tiene el turismo para los propios habitantes de este país. Hmm. Yo no hablo del tema de la turismofobia y no la justifico, pero es verdad que, claro, que cuando afecta a la vida del día a día de cada uno de nosotros, pues hombre, nos hacen menos gracia según qué cosas. Y esto en las grandes ciudades, pues estamos empezando a sufrirlo, la mayoría de las personas. Por el otro lado, siempre te venden la moto bueno, que hemos aumentado en ingresos, que son 134.000 millones, si no me equivoco, lo que se había hecho de ingreso de turismo. Mm. Eh, bueno, claro, si subimos el coste de la vida desde el año 2021 y subes un 23% y se lo subes a lo que se gastaban en el año 21 los turistas, pues en lugar de irte a un 40 y tantos, pues igual te quedas en un 17, un 18%. Sigue siendo Mm. un número interesante y se siguen haciendo las cosas bien en el segmento de luxury, en ciertos segmentos. Pero creo que no pasaría nada por intentar darle un concepto distinto realmente y que nos lo creamos para igual estar en 90 millones e intentar tener un turista más saneado, unos destinos más llevaderos, una afección para el español o para el nativo de una manera menos grave. Y bueno, creo que todo sería más respirable. Yo creo que hay un momento para, por lo menos, para poder pararse a pensar. Hmm.
Y ante ese diagnóstico, y yo sé que esto también daría para otro podcast entero, ¿por qué es tan complicado gestionar esto? Quiero decir, ¿es porque hay una cuestión cortoplacista en la política en general? Nuestra mentalidad no es de mantener esa sostenibilidad porque vemos que ese récord está ahí, que esos ingresos están ahí y cuesta decir que no a cambio de esa sostenibilidad. Eh, Porque, yo sé que no es fácil, pero... Juanma, porque fíjate que tú me has dicho, te ha llamado la atención el que te hablara que en B-Revenue teníamos una cosa que se llamaba hoja de ruta, ¿vale? Ya, La hoja de ruta es como para cualquier negocio, la hoja de ruta es un presupuesto. O sea, tú no sí, puedes arrancar un negocio sin tener un presupuesto. Un presupuesto para un año y para los 7 siguientes. Igual que cuando uno hace una inversión, busca el ROI, el retorno que tiene de esa inversión a X años, pues sería lo mismo que tendríamos que hacer con un destino turístico. ¿Cuál es el problema? Que los políticos que están ahora y los gestores de destinos turísticos muchas veces piensan en su gestión de 1, 2, 3 o 4 años. Pero les mm, cuesta muchísimo pensar en qué queremos en el sector turístico para dentro de 10 años, porque es lo que realmente marcaría una hoja de ruta en la que tú tienes unos KPIs y tienes una serie de actuaciones que tienes que empezar a implementar. Porque el cambiar el sentido del sector turístico no es una cosa de un año para otro, pero claro. sí que es una hoja de ruta que se puede empezar a trabajar. Todos sabemos lo que queremos, pero hay que ponerle la vitamina D. Siempre llevo con lo del tema de la vitamina D. Si se lo digo a los hoteleros, le digo, si tú ya sabes lo que quieres, tú quieres, o sea, quieres tener un negocio cada vez más rentable, pero la rentabilidad la puedes hacer en base a ocupación, en base a ADR, en base a tener una estrategia de upselling potente, en hacer que tus centros, tus puntos de venta sean puntos de venta y no centros de costes. O sea, puedes hacerlo de muchas maneras, pero tienes que tener una hoja de ruta que te acompañe y que le dé sentido a cómo lo quieres hacer. Y eso es lo que creo que no sabemos hacer bien. Pues tiene mala solución. Vamos a hablar de algo que podamos arreglar nosotros. Te quería preguntar también, por cambiar un poco de tercio, en esa hoja de ruta que mencionas de la empresa, no sé si estaba previsto la diversificación de productos, ¿no? Porque has mencionado la parte de Teduca y de Ahora Turismo, que casi surgió como una necesidad porque ocurrió la pandemia, a lo mejor no estaba en la hoja de ruta. Luego llega Habitus, que la hemos mencionado así muy de pasada, pero sí me gustaría profundizar un poquito más. Em, ¿Cómo ves ese esquema, ¿no? de Best Revenue en todo este sentido, ¿no? Es decir, vais a hacer crecer Habitus, os gustaría crecer más por ahí, ser más fuertes en consultoría. ¿Hay alguna sorpresa más en la hoja de ruta para los próximos 10 años que tengas preparado que no se pueda contar? ¿Cómo ves otra vez esa balanza? Sí, hay algunas cosas que, o sea, dentro de esa hoja de ruta lo que nos encontramos, sí, un poco por el camino fue la parte de Teduca, pero Hmm, Teduca ya teníamos dentro de la consultoría y dentro de lo que yo venía haciendo durante muchos años, la parte de formación es una parte que me gusta, que me apasiona, que lo he hecho durante muchos años con Javier Jiménez en Force y con colaboraciones en otras universidades. Bueno, es algo que seguimos haciendo y que le dimos la estructura de Teduca porque queríamos, bueno, pues ser un poco referencia dentro de lo que es la formación de Revenue Management especialmente y de cursos especializados para, sobre todo para nuestros clientes y para gente que quería un poco crecer. Teduca va a tener una serie de cambios y durante este año sacamos algunos formatos distintos que, bueno, creo que el mercado los pide, mucho más consumibles, rápidos y que sean con costes mucho menores. Bueno, es una cosa que estamos trabajando ya en ello. Y en la parte de Habitus era algo que era un poco fruto de la visión necesaria que teníamos de intentar, ¿cómo te diría? Implementar algo que creemos que el sector necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Habitus tiene un claim que es de Smile Hotels, que es los hoteles de las sonrisas. hmm. Eh, yo echo de menos muchísimo en el sector las sonrisas, muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me parece, antes estábamos hablando de tu manera de presentar los eventos que organizáis desde Smart Travel News, y en el que sería inconcebible no sonreír, porque buscáis la sonrisa desde el minuto uno. Entonces, yo creo que con una sonrisa todo en la vida entra mejor. De hecho, sabes que lo que le digo siempre a mi hija es sonríese feliz, porque creo que son dos máximas con las que se puede vivir perfectamente una vida. Y es lo que hemos querido trasladar en Habitus. Hemos querido
intentar ir a hacer una sombra en una marca en la que no somos exigentes a nivel de procedimientos, ni somos ninguna cadena americana para poder exigirte cómo tienes que cumplimentar según qué tipo de requisitos. Ya hay marcas que se dedican a esto en España, pues como Serco o como Spedium o como Cater o como otras muchas, pero Mm, entendíamos que la diferencia era justamente trabajar con el personal interno, sobre todo, el tema de la sonrisa. Y nos hemos inventado una herramienta que es el sonrisómetro que ponemos en marcha con ujú, nuestros hoteles, en el que además vamos a sacarlo después al cliente final. Y es un tema en el que hemos jugado con el concepto de gamificación, que siempre me ha llamado la atención y creo que tiene todavía un campo importante de crecimiento, el que simplemente el hecho de que pongas cómo te sientes en tu día te vaya abriendo sonrisas y las sonrisas te vayan dando premios, algo fácil. Y creo que es por donde tenemos que tirar. Y con Habitus queremos intentar meter eso en los hoteles que se asocian con nosotros, meterles un poco de buen rollo, de que todo es más fácil cuando hay sonrisas y de que formas parte de una familia que tiene un concepto distinto de la hotelería. Sabes que yo siempre machaco mucho a los hoteleros porque siempre digo que seguimos teniendo una parte de hotel casposo que no me gusta. A mí no me gusta ese tipo de gestión y no me gusta ese tipo de atención. Y creo que la diferencia es en creerte diferente y en creer que, pues, que sonriendo, al final en el sector servicios, que es a lo que nos dedicamos, una sonrisa lo hace todo mucho más fácil y llevadero. sí, está claro. Fíjate que justo ahora que mencionado nuestros eventos, estuvimos hace poco en Barcelona y precisamente tuvimos a Quique Sarasola y mencionaba algo muy parecido a lo que comentabas tú ahora, ¿no? Él hablaba de los hoteles beige, ¿no? Como para decir el hotel gris, la atención gris, las personas grises y que nadie quiere, ni quieres ir como cliente, ni quieres trabajar en un sitio así, ¿no? Entonces va un poco también en esa línea, Lo ¿no? De mismo. buscar al final, pues, que trabajamos en un sector que si no estamos felices en este sector ya no sé a qué nos vamos a dedicar. Pero Correcto. claro. Tengo que abrir el melón de la IA, es inevitable, pero quiero tener tu visión, porque no tanto desde un punto de vista muy techy, pero sí, eh, por ejemplo, yo qué sé, cuando se empezó con los RMS ya aparecía o había un cierto run run de que un RMS podía sustituir a un Revenue Manager, de que iba a hacerlo todo el RMS. Ahora llega la IA y parece que los agentes IA van a hacer todo el trabajo y otra vez estamos con el run run de que eso puede apartar de algún modo al revenue humano. Entonces, te quiero preguntar primero por esto y luego hablamos de distribución, pero en la parte estrictamente de establecimiento de precios, ¿qué experiencia habéis tenido vosotros ya jugando un poquito con la IA y cómo queda ese papel del humano con la máquina? Bueno, desde hace, bueno, efectivamente, a los revenue managers o a los profit managers nos han jubilado ya muchas veces. Sí, sí, sí. Y cada 5 años yo creo que pasamos a la historia. Yo ya hay veces que desde Fitur de hace 5 años ya nos dijeron que ya no pintábamos nada en este negocio. Sí. Yo creo que la IA ha venido para facilitar muchísimo más la vida del revenue manager. Y para exigirle porque en el mundo del revenue también hay mucho revenue casposo y revenue chusquero. O Ajá. sea, como todo, o sea, como todo es como todo en la vida, Juan. Al final, cuando tú quieres hacer bien las cosas, intentas aprender, aprender todos los días, porque yo hay de muchas cosas que no sé y mis propios compañeros en Revenue me enseñan, me ponen las pilas, me hacen aprender de distribución, de gestión, de IA, de todo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar siempre a la última. Y el revenue que realmente quiere estar a la última y quiere saber más, entenderá que la IA le va a ayudar muchísimo. Le va a hacer que lo que antes tardaba 4 horas va a tardar apenas minutos o segundos. ¿Eso qué significa? Que te libera para tener la capacidad de decidir y de proponer y de hacer cosas diferentes a nivel de pricing, a nivel de gestión de inventario, a nivel de análisis específico de KPIs que durante mucho tiempo no hemos podido parar a analizar porque no teníamos tiempo para poder recopilar toda esa información. A mí me parece un mundo fantástico y me parece absolutamente necesario. Yo todas las pruebas que estamos haciendo con inteligencia artificial dentro de RedTool, lo que nos están dando es la oportunidad de centrarnos
en las cosas que realmente cuando las cambiamos ejercen una relación directa en la rentabilidad del cliente, con lo cual, ¿cómo vamos a decir que no a la IA? O sea, viene para ayudarnos, viene para mejorarnos. Yo creo que el concepto que tenemos que entender con la entrada de la inteligencia artificial es que ha venido alguien para hacernos mejores profesionales en lo que estamos desarrollando. Hmm. Y desde el otro punto de vista, ¿crees que puede cambiar algo a nivel de distribución? Porque dando por hecho, suponiendo que realmente el viajero, al final, quien compra un viaje, quien reserva un hotel, pueda hacerlo a través de consultando una IA, que eso ya es cada vez más habitual, pero que incluso pueda utilizar un agente IA para que se ocupe de finalizar reservas. Esto ya no, esto no es el futuro inimaginable, esto es hoy. Mm, Como siempre, pues los actores habituales entran primero, Booking, etcétera. ¿Cómo queda el hotel ahí? ¿Crees que puede haber todavía una oportunidad para que el hotelero se adapte a un nuevo tipo de búsqueda y reserva? ¿O puede ser otra forma de dependencia de las otras? Yo creo que los hoteles ya están metidos en ese cambio. O sea, ese cambio es algo que no es una cosa de cuestión de un año ni de 2 años. Creo que ya es inminente. Y es Claro. tan inminente como que el consumo de inteligencia artificial se llame Gemini, se llame ChatGPT, se llame Base 44. O sea, hay mil inteligencias artificiales para cada cosa que necesites. Quiero la parte de creatividad y demás. Hablaba con un diseñador gráfico. O sea, me voy a Nano Banana, pongo los prompts que quiera poner y tengo las imágenes que quiera. Vale. Como en todo, vuelvo a decir lo mismo, nos va a hacer mejores. ¿Por qué? Porque al final en esos prompts, en ese equilibrio, el buscar realmente algo que impacte, va a tener que haber un profesional o un diseñador detrás que le guíe a la IA para decirle quiero esto, ¿vale? En la parte de creación de páginas web, bueno, tienes base 44 que al final tarda 0,3 en tener el mockup que quieras, la web que quieras, un CRM que te están haciendo. O sea, hay IAs para absolutamente todo, ¿vale? Mm. Entonces, yo ahora mismo creo que el consumo de IA por parte de cualquier segmento, no hablo de los más jóvenes. O sea, esto ya no es algo que sea, no, es que los millennials actúan de esta manera. No, es que los millennials actúan de esa manera, los Z también, los boomers también, mi madre si me descuido también Claro. puede hacer cosas en Gemini. ¿Por qué? Pues porque es todo mucho más sencilla. Y el tema conversacional, que era un poco hacia donde íbamos, Mm. facilita muchísimo las cosas. Entonces, ¿qué hace esto? Esto obliga al hotelero a que en la parte de cómo se sitúa a la hora de buscar, de que esas IAs te encuentren, Eso tienes es. que modificar el cómo te presentas. Antes ibas a Google y tenías que tener tus keywords, trabajar los metas de una manera, hacer, bueno, ahora esto está cambiando y ya hay cambios. En la mayoría de los motores, tanto NeoBooking, Mirai, para ti, todos están implementando esa cultura diferencial a la hora de hacer las búsquedas. Mm. Bots como QuickTest con Benjamín, que estaban, digamos, en una parte del negocio, están utilizando todo ese conocimiento y toda esa información de los hoteles para justo posicionarse en las búsquedas que vas a hacer a través de inteligencia artificial. O sea, es algo que es absolutamente inminente y que los hoteles tienen que entender. O sea, las reglas de buscar van a cambiar y tú tienes una oportunidad de seguir compitiendo con las grandes, de seguir fortaleciendo tu venta directa, pero tienes que tomar, como siempre, decisiones, creértelo y tener esa hoja de ruta que te sirva para que cuanto antes estés ahí, es más fácil que veas resultados de una manera más rápida. Pero estamos a tiempo en cualquier caso, ¿no? Quiero decir, no es una batalla Estamos, perdida. no, estamos muy a tiempo. O sea, es algo que si nos están escuchando, deberían, y no lo tenían en esa hoja de ruta, que apunten y que pongan, oye, hemos estado escuchando esto, voy a hacer las preguntas pertinentes para saber cómo mejoro mi posicionamiento como producto de cara a las búsquedas a través de inteligencia artificial. Sí, porque esto no parece una moda pasajera, como si ha habido otras. Esto tiene otra pinta. Vamos a acabar con la hoja de ruta, pero no con la que tenías para estos primeros 10 años, sino para los siguientes. Yo sé que es una pregunta típica de final de entrevista, pero es que, claro, yo ya tengo curiosidad por... No todo el mundo tiene esa mentalidad de decir, bueno, vamos a mirar al futuro cómo queremos ser dentro de 10 años. ¿Esto lo habéis pensado ya vosotros en Mecenas Avenue o cómo ves vuestro futuro?
Obligatoriamente, Ver Revenue obligatoriamente como consultoría va a tener que cambiar. Nos tenemos que adaptar a lo que justo estábamos hablando. Va a haber un cambio en el paradigma de cómo viaja el turista, cómo busca el turista. Eso va a afectar en muchos casos a cómo los hoteleros se presentan para poder ganar cuota de mercado, cómo las OTAs van a maniobrar durante los próximos años y va a haber una batalla a nivel tecnológico creo que muy importante y vamos a tener que aprender muchas cosas. O sea, al final, el cómo estábamos trazando nuestras estrategias con una serie de reglas que las OTAs te mantenían, pues porque tenían, digamos, más controlada cómo hacer las búsquedas, cómo presentar las informaciones y demás. Bueno, creo que esto durante los próximos años va a cambiar y nosotros estamos obligados a cambiar con ello. Las estrategias de pricing y de eficiencia a la hora de hacer las cosas, igual que no creo en los procesos de automatización de los RMS a día de hoy, creo que en 2, 3 años, cuando realmente todos los hoteles tengan los datos lo suficientemente limpios como para poder hacerlo y tengan las operativas lo suficientemente bien programadas para que los algoritmos y para que las capas de inteligencia artificial no se encuentren problemas en las estrategias de pricing, esto va a ser una realidad y esto va a hacer que nuestra empresa también evolucione. Con lo cual, nos encontramos en que vamos a tener que diversificar y, sobre todo, hacer un servicio mucho más boutique de lo que estamos haciendo. Es algo en lo que ya estamos empezando a trabajar dentro de Ver Revenue. Y en la parte de Teduca creo que vamos a seguir necesitando formación específica y especializada sobre cómo afrontar esos nuevos retos. Y en el campo de hábitos lo que buscamos es intentar crecer cada vez más con ese espíritu de servicio. O sea, adquirir lo nuevo, pero sin perder la esencia del negocio y la esencia de las relaciones humanas, que son esa capacidad de cercanía, de sonrisa, de estar ahí. Vamos a intentar mantener las cosas. Yo voy a intentar tener un grupo de trabajo lo suficientemente potente como el que ya tengo para intentar también poner un freno a la vida e intentar que las agendas, nunca ser más feliz por tener una agenda repleta, sino por intentar tener las citas que tienes y tener el tiempo posible para disfrutarlo y sonreír con tu familia, que creo que es lo más importante. Pues no nos podemos quedar con una idea mejor que esa. ¿Qué te puedo decir, Chema? Que será un placer seguir vuestra hoja de ruta. Me gusta mucho la idea del servicio boutique. Se puede aplicar también a la vida. Tenemos que llevar una vida boutique. Y en Teduca, tened cuidado con los profesores que elegís, que a veces elegís un poco mal los profesores. Tened cuidado con eso. Esto por si alguien no lo sabe, porque yo he sido profesor de Teduca, entonces, en fin. Y es del programa Advance, es del programa Advance. Eres profesor del programa Advance, sí, señor. Bueno, tienes que elegir un poquito mejor a la gente, pero los demás profesores todos muy buenos, eso sí. Y nada, lo he dicho, que sabes que aquí en Smart Travel News os queremos un montón y que será siempre un placer seguir vuestro camino y seguir buscando sonrisas juntos, que además yo creo que es lo que se nos da bien. Así que mientras nos dejen, ahí estaremos. Se nos da muy bien. Además, cuando estamos juntos, las maximizamos. Exacto, eso es. Sinergias lo llaman. Bueno, Chema, lo dicho, un placer siempre hablar contigo. Espero que repitamos pronto. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.